Voy a volver a presentar. Ahí. Sí, creo que está grabando. La verdad, me supera un poco la situación esta. Sí, sale un aviso que dice que está grabando. Gracias, gracias a quien sea que no lo veo, pero me lo está diciendo. Porque no, cuando comparto pantalla, cuando les comparto la pantalla del PPT, yo no veo el sistema, digamos. Bueno, vamos para adelante. Ahora no me deja avanzar. Oh, eso es lo que pasa. Espera. Ahí está. Los voy a correr a los compañeros y las compañeras que tengo con el video, porque creo que ustedes, el resto, también ven a los compañeros y a las compañeras como en la pantalla. Los voy a poner. Sí, perfecto, se ve. ¿Sí? Pero ¿ven al resto o ven? Pues yo tengo a dos compañeras que están con la cámara prendida que no. El resto ven bien la. Yo solo veo. Se ven unos 6, no se ve todo completo, pero estamos ¿Listo? bien. Ok. Avanza. Bueno, vamos. ¿Cómo construimos conocimiento en las ciencias de las humanidades? Y se fijarán que la primera pregunta que uno hace es si es, y por eso está puesto entre comillas de alguna manera, es si es el conocimiento o si es conocimiento, ¿no? Entonces, un poco esto de alguna manera va a tener que ver con preguntarnos por ese cómo. ¿Sí? El seminario va a girar mucho en torno al cómo, ¿sí? Y va a girar mucho en torno al cómo, porque de alguna manera, y acá hay quizás un peso formativo, ¿no? Que tiene que ver con enfocarse en las prácticas, en lo que hacemos los seres humanos. Por eso yo les ponía ahí les pongo dos referencias bibliográficas, ¿no? Uno es Vygotsky, que es un... Bueno, Vygotsky, los psicoanalistas, los psicólogos se lo apropian, ¿sí? Esto tiene que ver con esto que estamos discutiendo, al interior, la discusión al interior de las ciencias sociales y las humanidades, se lo apropian y lo denominan como psicólogo. Es una persona, es un teórico que es un pensador, uno podría decir que es un politicólogo, uno podría decir que es un antropólogo, ¿no? Pero de alguna manera pensar a Vygotsky está de base en esto de pensar las prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Pensar, esta sí es una antropóloga, Jean Ley, que también de alguna manera retoma a Vygotsky en la actualidad para repensar estas prácticas, ¿sí? ¿Cómo las estamos pensando, estas prácticas de construcción de conocimiento? Nosotros no la pensamos como un objeto, ¿sí? Ni como una lista, ni como un conjunto de cosas que se pueden estructurar en un determinado lugar, sino lo pensamos en una relación más intersubjetiva, en una construcción intersubjetiva al interior del conocimiento, y de alguna manera permanentemente articuladas en dos tipos de entramados, ¿sí? Un entramado que tiene que ver con lo cotidiano y un entramado que tiene que ver con lo sociohistórico. El entramado que tiene que ver con lo cotidiano, en algunos marcos teóricos es tomado como entorno, o es utilizada la metáfora de entorno. Vamos a ver que durante todo este seminario van a aparecer mucho las figuras de la metáfora, ¿no? Que son estas formas o estrategias que han construido las ciencias sociales y las humanidades para comunicar propios planteos teóricos, ¿sí? Entonces la metáfora es una de estas figuras posibles para comunicar. Entonces, el entramado cotidiano ha sido conceptualizado en algunos marcos teóricos como entorno. ¿Y por qué, de alguna manera, entorno? Porque es lo que el sujeto, la persona que está construyendo conocimiento, al desplegar las prácticas para conceptualizar el mundo social, puede de alguna manera intervenir. Uno puede actuar sobre el entorno, uno puede reordenar el entorno, ¿sí? Los límites de ese entorno son difusos, no son claros, no son definidos a priori. Dependerán de las posibilidades de esa persona, por eso tomamos a Vygotsky, dependerán de esto que se entiende como zona de desarrollo próximo, dependerá de la posibilidad relacional que tenga esa persona de actuar o no actuar sobre ese entorno.
Y ese entorno es lo que se conoce desde otros marcos teóricos como entramado cotidiano. Es nuestro día a día. Es la estructura, como dice Ann Heller, de la vida cotidiana. ¿Sí? Es donde de alguna manera actuamos. Esa estructura de la vida cotidiana está entramada en algo que denominamos sociohistórico, y que de alguna manera nos excede a nosotros como sujetos. Está mucho más allá de nuestras posibilidades. Eso no quiere decir que no haya sujetos, o a lo largo de la historia no haya habido prácticas de los sujetos que hayan modificado ese entramado sociohistórico. Pero en general, el entramado sociohistórico se interviene más en términos colectivos, y es el resultado de procesos mucho más amplios, el entramado sociohistórico. Y en general, el entramado sociohistórico es, por eso se utiliza esta metáfora, como para el cotidiano se utiliza entorno, para el otro se utiliza terreno. Es el lugar donde tallamos, es el espacio donde desplegamos, ¿sí? Pero es un espacio que nos excede en términos de que nos es muy difícil intervenir sobre él, ¿sí? Nos es muy difícil modificarlo desde la práctica. Por ende, cuando construimos conocimiento, el hacer del sujeto, el primer entramado con el que se vincula es el entramado cotidiano. Pero son divisiones analíticas, ¿sí? No tomemos esto como elementos que uno puede visibilizar, ¿sí? Uno en la vida de todos los días tiene estos elementos totalmente estructurados y relacionados. No es que existe un momento hasta acá es cotidiano y hasta acá es sociohistórico. Lo sociohistórico es cotidiano, y lo cotidiano tiene huellas de lo sociohistórico. Están permanentemente vinculados uno al otro. No existe la posibilidad, de alguna manera, de verlos por separado. Cuando hacemos lo que hacemos, cuando nos levantamos a la hora que nos levantamos, cuando nos comunicamos de la manera que nos comunicamos, estamos actuando estamos desplegando en un entramado sociohistórico, pero que se expresa cotidianamente, se expresa en nuestro entorno más inmediato, ¿sí? Y los entramados cotidianos también redefinen los entramados sociohistóricos. Nosotros pensamos las prácticas de construcción de conocimiento atravesando estos niveles, ¿sí? Es el hacer del sujeto entramado cotidianamente, entramado en una dimensión sociohistórica. Por eso vamos a recorrer un poco la historia del conocimiento, ¿sí? Y cómo se ha ido construyendo conocimiento en diferentes. Porque el conocimiento, la conceptualización que hacemos del mundo social es cambiante, no es fija, cambia permanentemente. Incluso hasta las palabras que utilizamos para denominar los objetos sociales y de la naturaleza cambian, ¿no? Hoy más que nunca los diferentes movimientos femeninos están poniendo en tensión incluso las palabras que utilizamos para denominar el mundo social, e incluso hasta el mundo natural. De esta manera empezamos a hablar de la, le, los, les, ¿sí? Pero esto es algo que ha pasado históricamente. Si uno lee literatura de principios del siglo pasado, no del siglo anterior, puede encontrarse que el sol, la luna, no necesariamente eran denominadas como masculinas y femeninas, sino en la literatura aparecen nombradas con otras figuras, ¿no? Entonces, es algo que permanentemente está cambiando. De hecho, ustedes deben tener en el recuerdo quizás de algunos abuelos, la palabra la calor, ¿no? No el calor, la calor, digamos. Bueno, eso tiene de alguna manera que ver con transformaciones que se van haciendo de cómo conceptualizamos el mundo social, en este caso la sensación térmica, ¿no? Bueno, este entramado, tanto sociohistórico como cotidiano, de alguna manera constituye algo que nosotros decidimos denominar situacionalidad, ¿sí? Y acá ponemos en juego un marco teórico que es el aprendizaje situado, o el del conocimiento situado. ¿Qué es una derivación de todo este marco sociohistórico de pensar el conocimiento, que viene de Vygotsky, de Ley, pero que involucra un montón más de autores que ya iremos viendo y que de alguna manera iremos conociendo? ¿Y por qué situacionalidad? Si ven, yo decidí hacer esta presentación con mucho texto, cosa que no suelo hacer porque prefiero que veamos imágenes o discutir a partir de imágenes, pero esto es algo que tenía que sintetizar
la fundamentación de lo que estamos armando, entonces prefiero que lo tengan ahí y que si quieren tomar nota o lo que sea, lo hagan referencia. Por eso verán que ahí yo resalté situacionalidad por sobre contexto, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo pensamos el mundo social, ¿sí? Y cómo pensamos esos entramados del sujeto construyendo conocimiento. En las ciencias sociales y en las humanidades la palabra contexto está muy difundida, ¿sí? Tiene su historia, no la vamos a explorar ahora, pero en sí mismo, y tiene su historia y tiene además su particularidad según tenga en cuenta el campo de conocimiento sobre el que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo para el teatro, no es lo mismo para la antropología, para la sociología, para las ciencias políticas, es diferente. Ahora, lo que es cierto es que es lo que contiene el texto, ¿sí? Y acá hay una discusión, ¿sí? Y acá hay un posicionamiento que intenta poner en tensión la idea de que existen por separado el texto y el contexto, ¿sí? No existen por separado. Por eso les decía que estos entramados son divisiones analíticas. Ahora, esta separación entre texto y contexto ha traído consecuencias cuando queremos pensar la manera en que comunicamos y construimos conocimiento público, ¿sí? Por eso les planteaba que toda práctica de construcción de conocimiento se despliega en una situacionalidad, ¿sí? Que implica los dos aspectos, ¿sí? Este entramado sociohistórico y este entramado cotidiano, ¿sí? Y que son más menos fijos, más menos maleables. ¿Desde dónde vamos a analizar esto un poquito? Y acá es importante porque ustedes van a ver que todo lo que uno hace en este seminario no solamente tiene que ver con la comunicación oral o escrita, como están observando ustedes ahora, sino con el entorno y el territorio. De alguna manera, el entramado sociocotidiano mío, o el entramado cotidiano mío, les está mostrando a ustedes una serie de cosas que tienen que ver con el fondo que está detrás de mis palabras, ¿sí? Y eso de alguna manera es explicitar el enfoque desde donde estamos pensando. Y explicitar el enfoque desde donde estamos pensando es fundamental y es clave cuando hacemos una construcción pública del conocimiento. Necesitamos explicitar desde dónde estamos construyendo nosotros para poder pensar desde dónde está construyendo el otro con el que queremos construir conocimiento. Y esto es fundamental, por eso es clave que uno explicite desde dónde uno está construyendo. Por eso no solamente yo les estoy contando desde dónde estoy construyendo en base a un marco teórico, sino que les estoy haciendo eso porque trato de mantener coherencia interna entre el enfoque que tengo y la manera de construir el enfoque. Y para una maestría, una carrera de especialización en conocimiento público en ciencias sociales y humanidades, es clave la manera también, ¿sí? Forma y contenido no están disociadas en este sentido, de la misma manera que entorno y territorio no están disociados en nuestra práctica. Así que bueno, un poco esto es muy rápido, ¿no? Contarles, les dije, soy antropólogo, hay algo de peso que tiene que ver con lo disciplinar, ¿sí? Cosa que no negamos, al contrario, es importante poder explicar lo disciplinar, porque es la manera a partir de la cual nos hemos formado, son nuestras trayectorias formativas, que de alguna manera nos permiten observar eso que estamos mirando. Es nuestro punto de vista de una problemática pública, ¿no? Entonces, esto, el enfoque histórico-etnográfico, hay algunos autores ahí tienen, sí, pero hay como tres grandes principios que me gustaría contarles rápido. Uno que tiene que ver con explicitar esto de las condiciones de producción, ¿no? Y un poco el primer punto es lo que les decía antes, esta explicitación de las condiciones de producción tienen que ver con eso, con de alguna manera dar cuenta de yo necesito explicitar mi posicionamiento para poder comunicar, construir con el otro, ¿sí? Un posicionamiento, porque si uno no tiene claro el marco epistémico desde el cual está pensando una determinada problemática social, muy difícil pueda tener en cuenta cómo el otro o los otros colectivos sociales piensan esa misma problemática. Y la construcción necesariamente tiene que tener en cuenta los dos niveles, tanto la manera en que el otro construye, como la manera en que uno construye. En un entorno cotidiano, en un entorno sociohistórico. El lugar puesto en el sujeto, ¿no? Digamos, vamos a focalizarnos en el sujeto. El lugar es el hacer, la práctica, ¿sí? De construcción de conocimiento, y son los sujetos de alguna manera,
esos constructores. Y eso nos va a permitir también poder ver otros puntos de vista, esta idea relacional del conocimiento, esta idea de que el conocimiento no es una cosa cerrada en sí mismo, ¿no? Y esto de que es interesante que plantea Elsie Rockwell, que es una antropóloga que trabaja cuestiones relacionadas con la antropología y educación, y que además trabaja mucho cuestiones metodológicas, perdonen que gente que me sigue pidiendo entrar, esto de documentarlo, de dar cuenta de lo documentado y lo no documentado, ¿sí? Clarita, que te pido si te muteás porque a la persona que le di ingreso recién. Gracias. Empezamos ya hace un ratito, por eso. Después reponemos al final. Bueno, esto de tener en cuenta lo documentado y lo no documentado. Tener en cuenta lo documentado de alguna manera es tener en cuenta aquello que es explícito o que se presenta, ¿sí? Y tener en cuenta lo no documentado de alguna manera tiene que ver con dar cuenta de esas relaciones, esos focos, esos procesos de construcción de conocimiento que en la teoría de la didáctica dirían currículum oculto, pero que de alguna manera no están presentes explícitamente, ¿sí? Algunos lo llamarían de otra manera, depende del enfoque, depende la disciplina. Y finalmente, dar cuenta de la práctica local. ¿Y qué quiere decir dar cuenta de esta práctica local? Es un poco lo que les estaba planteando al principio. Dar cuenta de la práctica local supone pensar siempre las prácticas a partir de las cuales los otros colectivos sociales construyen conocimiento. Si uno quiere construir con otro conocimiento, con otro colectivo conocimiento. O sea, no podemos pensar el conocimiento o los procesos de construcción de conocimiento simplemente desde el punto de vista de una determinada disciplina, de un determinado enfoque. Es siempre relacional este proceso, y para eso es clave por identificar los procesos de construcción de conocimiento. Algo que vemos permanentemente y que hoy lo vemos permanentemente, la decisión de llamar pandemia o cuarentena, ¿sí? Tiene que ver con los puntos de vista de cada uno de esos enfoques en relación a una situación social que estamos viviendo todos, social, biológica, bueno, en general, una situación que estamos viviendo todos, elijo una de las dos según en qué situación quiero comunicar o no, digamos, y según con quién quiero hablar o no quiero hablar, y según el otro colectivo, ¿sí? Eso implica poder entenderla, más allá de la valorización. Yo acá no me voy a meter en eso, en si está bien una o la otra, no vamos a hablar de mi punto de vista sobre eso, no me interesa, sino que lo que me interesa es que para poder pensar una determinada problemática, uno tiene que poder entender de qué manera es vivenciada por otros colectivos locales, otras prácticas locales, esa problemática que estamos analizando. ¿Sí? Estos son como algunos principios del enfoque, y principios teórico-epistemológicos que van a estar presentes sin estar presente en lo que vayamos viendo durante el seminario. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro, que sepan, ¿sí? Desde dónde uno está construyendo. Me deja pasar a la próxima página. ¿Por qué? Ahí está. Me tengo que dar a la barra, uno va descubriendo. Bueno, entremos un poco en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Qué problemáticas identificamos en los procesos de construcción de conocimiento? ¿Sí? Identificamos tres, y vamos a trabajar durante el seminario con tres grandes hipótesis. ¿Sí? Una que tiene que ver con la dicotomización, ¿sí? Que plantea de alguna manera que se despliegan prácticas que separan esto que veíamos antes de terreno y entorno, o sea, que separan lo sociohistórico o separan lo cotidiano, ¿no? Y que ponen uno por sobre otro, que de alguna manera le dan más énfasis a uno o a otro. Y entonces construyen como una dicotomía en relación a una problemática que involucra a los dos niveles, y que no puede ser analizada si no es relacionalmente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hay hoy, atravesando los procesos de construcción de conocimiento público, un proceso de dicotomización, ¿sí? Y ha atravesado la historia. En el
Esto vamos a ver incluso que esta dicotomización que se plantea en relación a algunas prácticas de construcción de conocimiento, es algo más presente de lo que pensamos, ¿sí? Mucho más presente de lo que pensamos. Y este es un elemento central. Y con esto de la dicotomización, también se pone en relación con lo que les planteaba de por qué elegir hablar de situacionalidad, o de situación, o de conocimiento situado, ¿sí? Porque elegir hablar desde ese enfoque nos permite no estar permanentemente haciendo referencia a qué es histórico y es social, ¿sí? A qué tiene que ver con un entorno más amplio de procesos que exceden nuestra cotidianidad, ¿sí? Sino que en la cotidianidad se expresa esa dimensión sociohistórica. Y al mismo tiempo, la cotidianidad se apropia y redefine esa posición sociohistórica. Pero muchas veces cuando se construye el conocimiento público, cuando se hace público el conocimiento de las ciencias sociales, se plantea extremo. Creo que en este momento la situación, tomo el ejemplo de la pandemia o del coronavirus o de la cuarentena, porque me parece que es un lenguaje común que en este momento tenemos a partir de no conocernos entre nosotros. La verdad que preferiría no tomarlo, porque moviliza muchas cuestiones emocionales, políticas, y la verdad que no me interesa en este momento, pero como no los conozco a ustedes y es el primer encuentro, prefiero tomar un elemento que de alguna manera todos vivimos, sí que todos lo vivimos. Entonces, todos y todas. Entonces me permite a mí construir con ustedes, ¿sí? O conocer de ustedes su entramado cotidiano. Me permite conocer su dinámica local. ¿Se entiende por qué tomo ese ejemplo? Entonces, que tiene que ver con lo que les planteaba antes del marco epistemológico y teórico. Entonces, de alguna manera, hoy estamos en esa dicotomía: economía, salud, economía y salud. Y fue presentado de esa manera, ustedes verán, no importa, no quiero entrar en el debate, pero fueron presentados dicotómicamente. Era muy difícil encontrar en la arena de lo público situaciones en las cuales había un montón de gente que no lo planteaba de manera dicotómica, pero en la arena de lo público la dicotomía se hacía presente permanentemente. Y esto es algo que nos ha atravesado en la historia, y en la historia de nuestro país, en la historia en general de los procesos de construcción de conocimiento. Entonces, para poder entender esa dicotomización, esa hipótesis permanente en los procesos de dicotomización, en los procesos de construcción de conocimiento, de dicotomización, tenemos que poder analizar las prácticas, que es lo que el seminario en su totalidad se plantea. Una segunda hipótesis, la hipótesis de la alienación, ¿sí? En los procesos de construcción de conocimiento, al dicotomizarse, se extrae un elemento y se lo presenta como todo. Se lo aliena del proceso productivo, de ese conocimiento. Extraigo una porción y la planteo como la totalidad, explicativa de la problemática. Tomo un elemento que lo ultra generalizo, lo planteo como el todo, ¿sí? Y digo que el resto de los elementos que conforman la problemática son contextos. Y esto tiene que ver con la fragmentación y con la alienación. De alguna manera tiene que ver con extraer un elemento, plantearlo de manera genérica, generalizada, ultra generalizada, ignorar el proceso productivo y objetivarlo al elemento. Se lo extrae de todos los demás componentes que conforman a la persona, ¿no?, que le di acceso recién. Les pido porfa que entren muteados. No quiero ejercer la violencia del Zoom, Vieron que el Zoom yo los puedo mutear a todos, pero nada, les aviso porque además todos estamos aprendiendo a participar de estos espacios que son muy particulares y que tienen que ver también con esto que estamos discutiendo de alguna manera, con cómo construimos conocimiento con otros. Bueno, esta segunda hipótesis tiene que ver con la alienación, ¿sí? No voy a meterme en cuestiones pero sí tiene que ver con algo de pensar el marxismo, con algo de pensar algunas redefiniciones de esos enfoques teóricos, y
incluso uno hasta podría pensar la fetichización de la mercancía, ¿no? Digamos. Bueno, nada, va por ese lado esta segunda hipótesis. Y es bastante central esta hipótesis, porque en general vamos a ver que todo proceso de construcción de conocimiento público tiene una regularidad que es la de jerarquizar un elemento de la problemática por sobre otro. Y cuando o un elemento o un punto de vista de la problemática por sobre otro, ¿sí? Y extrayéndolo hasta el punto del otro estar en una jerarquía inferior en relación al que se suele poner sobre el centro. Estos procesos están permanentemente atravesando lo público y la construcción pública del conocimiento. Por eso lo planteamos como alienación, ¿sí? Como un proceso de jerarquización. Después, una tercera hipótesis, obviamente que las hipótesis están vinculadas entre sí. Hipótesis son, digo, para no ponerme muy hincha con esto, por eso arriba están planteados como problemáticas, son preguntas, ¿sí? De alguna manera, que atraviesan el ámbito del campo del conocimiento público. Preguntas que nos hacemos, son las preguntas que disparan el armado del seminario, ¿sí? No tienen una respuesta única y muy probablemente tengan respuestas varias y variadas en relación a las disciplinas y al lugar desde donde miramos. Habrán visto, y vuelvo con las metáforas de lo que estamos viviendo todos, porque es lo que tenemos en este momento en común, el continuar en el seminario nos irá dando un lenguaje y una gramática en común que nos permitirá incluir otras metáforas, otros ejemplos para pensar. Pero habrán visto la preocupación constante por definir una fecha y porque el conocimiento de alguna manera esté definido, sea concreto, esté transformado en contenido. Y acá entra esta tercera hipótesis, ¿sí? Que de alguna manera es la cosificación, ¿sí? Pero es contener un elemento, ¿sí? Aislada de tiempo y espacio, totalmente, ¿sí? Y una relación de hegemonía muy grande, imponiendo una subalternidad sobre otros conocimientos. Ya vamos a ver un poco más la cuestión del contenido, porque es un elemento central para pensar los procesos de construcción de conocimiento, es una categoría que viene del mundo de la educación, y no es casual que venga del mundo de la educación, sino que es bastante coherente que venga del mundo de la educación, y tiene que ver con todo lo que, toda la discusión sobre la transposición y algunas cuestiones vinculadas con cómo se despliegan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero es importante entender que el contenido es esa necesidad de detener lo que estoy construyendo con otro, que estoy comunicando, que estoy divulgando, que estoy extendiendo, depende de la práctica que esté desplegando, como algo veraz y detenido totalmente, tempoespacialmente. Entonces, vieron que todo el tiempo se le pide a los diferentes colegas de las ciencias naturales, ahora en este momento, que definan qué fechas concretas, aspectos concretos, lo cual de alguna manera pone en tensión, de una manera muy interesante, a los propios procesos internos de construcción de conocimiento de esas disciplinas, porque nos hace dar cuenta que hay una arena de lo público que necesita esas fechas concretas, que necesita contenidos, ¿sí? Que necesita contenidos. Veremos hasta qué punto estamos no de acuerdo de construirlos, pero que los necesita. Por otro montón de aspectos que tienen que ver con cómo están viviendo esa cuestión de la pandemia. Para un virólogo, supongo, este momento debe ser un momento de éxtasis, en el cual están haciendo grandes experimentos sociales. Incluso para un antropólogo es un momento interesante, porque digamos, estamos observando transformaciones en las prácticas cotidianas de los sujetos, es como un gran laboratorio de transformación que uno nunca podría llevar adelante. Ahora, para la persona que está sufriendo al interior de su hogar cuestiones que tienen que ver ni siquiera con lo económico, sino cuestiones que tienen que ver con que sus hijos no puedan ir a las escuelas, ¿sí? No está viviéndolo de esa manera, y está construyendo otro. Entonces, en esa situación necesita ciertas certezas en términos de conocimiento, y esas certezas están denominadas en lo que se entiende que es como contenido, ¿sí? ¿Por qué contenido? Porque aparece fijado, ¿sí? Aparece fijado en esta dimensión tempoespacial, ¿sí?
Vamos a ver un poquito más esto adelante. Estas son las tres hipótesis que van a estar de alguna manera acompañando el seminario, son preguntas que nos estamos haciendo, son elementos que nos permiten pensar estos procesos de construcción del conocimiento público. Vamos a pasar vamos a entrar más en profundidad. A ver, ¿por qué no puedo? Entiendo por qué no me permite pasar de... No logro comprender por qué no me pasa la página. No. Vamos a ver un poco esto que les decía antes, porque es lo que vamos a explorar, estos objetos que se construyen, que son prácticas, ¿no? Que condensan prácticas. Esa tercera hipótesis. A ver, como les decía, el conocimiento se presenta en un entramado sociohistórico, ¿sí? Pero que se expresa en términos cotidianos, es desplegado en una comunidad, de alguna manera, un colectivo, y el conocimiento, lo que en este momento denominamos conocimiento, en realidad es una de las formas posibles de organizar nuestra experiencia del mundo social, ¿sí? Nuestra experiencia con los objetos, nuestra experiencia con las relaciones, es una de las formas posibles. Nosotros en este momento, nuestra sociedad lo tiene absolutamente naturalizado, y creemos que la categoría conocimiento da cuenta de todo proceso de conceptualización del mundo social, ¿sí? Entonces, invisibilizamos otros procesos de conceptualización del mundo social, otras formas de acceder, o de pensar, o de definir, o de analizar el mundo social. Entonces, me pareció interesante que pudiéramos tener en cuenta estas otras formas, ¿sí? Antes nombramos la del contenido, por eso no está tan desarrollada acá, para la cuestión del conocimiento público es central y por eso la ponemos. Pero hay una que... Y además esto acá empiezan a jugarse cuestiones que tienen que ver con las traducciones y con los enfoques disciplinares, ¿no? Lo vamos a explicitar para que nos entendamos, pero muy probablemente si uno se va a otros países, a otros entornos sociales, vamos a encontrar que esta división entre esta clasificación, vuelvo a decir, analítica, ¿sí? Es para pensar prácticas, no es de tal manera, incluso hasta se plantean invertidas. Por ejemplo, en Francia, uno no encontraría esta división en Francia, y de hecho quienes tengan así una vinculación fuerte con lecturas de Francia encontrará que lo que aparece es savoir, que es más saberes, ¿sí? Bueno, Foucault, digamos, y toda la discusión y todo lo que habrán visto a través o leído a través de Foucault, si es que leyeron, aparece de esa manera, ¿sí? Y si nos vamos al mundo más anglo, en ciencias sociales va a aparecer conocimiento en el centro de la escena. Pero esto es interesante también, y esto tiene que ver con cómo ámbitos sociohistóricos han conceptualizado las ciencias sociales, ¿sí? Por qué los franceses eligen saber y el mundo más anglo elige conocimiento. Y en español aparecen las dos. Y en realidad tienen que ver con que lo que hablan, tanto saber como conocimiento, hablan de prácticas, de cómo las prácticas que desplegamos, de alguna manera, para conceptualizar ese mundo, para denominarlo, para decir esto que está haciendo es tal cosa, esto es esto. Y por qué se construyen relaciones entre ambas prácticas, ¿sí? Las prácticas que denominamos, pero es importante que lo explicitemos acá en el seminario para que sepamos más o menos el lenguaje, la gramática que manejamos en común todos nosotros. Las prácticas que denominamos saberes, ¿sí? En este momento las vamos a tomar como todas las experiencias posibles de vivenciar una relación o objeto en un determinado contexto social o histórico. No hay saber, hay saberes, ¿sí? Y que van adquiriendo valor en el uso compartido. En general, no es algo que esté relacionado al poseer el saber, ¿sí? Sino más bien es algo que circula, es algo que permanentemente está circulando. Cuando una práctica de construcción de saber, que son todas, digamos, ¿no? Absolutamente es la perspectiva más amplia para pensar
toda práctica de conceptualización del mundo social. Todos sabemos. ¿Sí? Ahora, no necesariamente este saber uno lo puede transmitir, lo puede comunicar, lo puede hacer público, ¿sí? Porque para ser público, ese saber tiene que estar en un marco regulatorio. Y cuando entra en un marco regulatorio, que en nuestro caso, por la especificidad del seminario, es el marco regulatorio de lo que entendemos como disciplinas. ¿Sí? La disciplina, que la tenemos con esta doble acepción naturalizada, tiene que ver con un campo de conocimiento específico, pero tiene que ver con un método principalmente, ¿sí? Y con un método que construye límites y posibilidades de esa conceptualización del mundo, o sea, de esos saberes. No todos los saberes se transforman en disciplina o son saberes disciplinares. Y sociohistóricamente fueron cambiando los saberes que se consideraban conocimiento y por ende estaban dentro del marco disciplinar. ¿Por qué? Estos saberes que circulan, ¿sí? No necesariamente son legitimados. Y acá no solamente juega la posibilidad de organizarlos, de jerarquizar esos saberes, sino una disputa política. Digo, la vida de los hombres infames de Foucault es el relato de esa disputa política en relación al saber médico, ¿no? Y así vamos a encontrar miles de situaciones, digamos. Todos naturalizamos un determinado conocimiento, un determinado campo de conocimiento hoy, que en algún momento fue un campo de saberes no legitimado. Y eso está en cambio permanentemente. De hecho, el conocimiento o el campo del conocimiento público de la ciencia, hoy es un campo donde hay discusiones hasta qué punto, cuáles prácticas de construcción de conocimiento público son saberes y cuáles son parte de disciplinas. Las cuales están legitimadas y cuáles no. Vamos a encontrar muchas, ¿sí? Hoy, y van cambiando en función de la moda, y van cambiando sociohistóricamente, y van cambiando por las prácticas que han desplegado, ¿sí? A lo largo del tiempo. Esta es la distinción entre una y otra. Y en este seminario nos vamos a quedar con la de conocimiento, o sea, vamos a estar enfocados en los conocimientos, sobre todo disciplinares, pero va a ser central que estemos permanentemente atentos a los saberes sociales que circulan en relación a esos conocimientos que están legitimados. O sea, va a ser central que lo veamos siempre relacionalmente. Hasta qué punto ciertas prácticas son de construcción de saber y hasta qué punto ciertas prácticas son de construcción de conocimiento. ¿Sí? Y los contenidos, que es un poco lo que veíamos antes, son la expresión cosificada de esos conocimientos, ¿sí? Son la expresión detenida absolutamente de esos conocimientos, ¿sí? Son el agarrar y decir determinada, sobre todo tiene que ver con la afirmación, ¿sí? Con el afirmar un conjunto de conocimientos. Y sabemos que el campo del conocimiento de la ciencia y las humanidades le es muy difícil afirmar. Es muy difícil decir, bueno, esto es, esto no es. Esto es de esta manera, esto no es de esta manera. Porque en general el conocimiento de las humanidades y las ciencias está en permanentemente transformación. Y eso tiene que ver con la lógica de producción de conocimiento que ha hegemonizado, que es la de la investigación. Acá, en este seminario, vamos a intentar pensar, ¿sí?, otras lógicas de conocimiento que circulan en el ámbito de las ciencias sociales. Por eso los contenidos van a ser importantes. Además, fíjense que ustedes, los que tengan hijos, hijas, o que tengan algún vínculo con el sistema educativo, encontrarán que sus hijos, hijas, tienen permanentemente definiciones que les hacen desde el ámbito escolar sobre el 25 de mayo, las características que tiene determinada célula o determinado proceso biológico. Por ejemplo, a mí, en mi recorrido formativo, soy antropólogo, yo empecé la carrera con un tipo de poblamiento de América, y cuando terminé a los 7 años, había otro tipo de poblamiento de América, pero no obstante, en el primer inicio, cuando se me planteaba el poblamiento de América, yo lo tenía que estudiar como contenido, no lo podía discutir. No podía discutir el poblamiento de América en ese momento, ¿sí? Me lo daban como verdad, como contenido cerrado, ¿sí? No me mostraban el proceso de construcción de conocimiento, pero era una verdad. Ahora,
el desarrollo de la arqueología, en este caso, dio lugar a que al final de mi carrera el poblamiento de América había cambiado, porque la manera de producir conocimiento, de construir conocimiento de la ciencia, va cambiando. Eso al interior del campo científico es entendido. Ahora, ¿qué pasa cuando el conocimiento y las problemáticas que trabaja el campo científico entran en diálogo con otros universos? ¿Sí? Entonces acá, para eso va a ser muy importante tener en cuenta este doble juego. Cómo esos conocimientos de las ciencias sociales son pensados por otros colectivos sociales como saberes y cómo son pensados como contenidos. Pasemos a la siguiente. Esto que veíamos antes, ¿sí? Estas prácticas, están atravesadas por 3 procesos. Espero que sigan ahí, porque hoy era un día muy denso, teóricamente. ¿Están todos? Ah, mira, 19, sí, los tenemos todos. Bueno, ¿cuáles son las prácticas de construcción de conocimiento? O sea, si bien construimos esos objetos que implican prácticas, toda, ya sea la de saberes, la de conocimientos, o los contenidos, están atravesados por un conjunto de prácticas, ¿sí? Que van atravesando ese proceso de construcción de saberes, de conocimientos o de contenidos, ¿sí? Y ese conjunto de prácticas las podemos dividir analíticamente, y las dividimos para pensarlas, porque, como les dije, vamos a intentar pensar las prácticas de construcción pública del conocimiento. Entonces necesitamos ver esos procesos, y vuelven a ser divisiones analíticas, ¿sí? Por eso el dibujo de entero es el proceso, ¿sí? Digamos, pero analíticamente lo podemos separar, ¿sí? Podemos ver 3 grandes momentos, ¿sí? Un momento que tiene que ver con la transmisión, que da cuenta de prácticas en las cuales de alguna manera se comparte el conocimiento, ¿sí? Se comparte o recibimos conocimiento de otros colectivos, ¿sí? O sea, la manera en que compartimos es de alguna manera la transmisión de la información, de lo básico. No aparece separada del proceso siguiente, que es el de apropiación, que es la práctica a partir de la cual un colectivo, ¿sí? O un sujeto, en este caso, como no entramos todavía, vamos a hablar también de que estos son procesos que se dan a nivel colectivo y procesos que se dan a nivel individual del sujeto. Entonces, se hace propio, ¿sí? ¿Cómo se apropia ese conocimiento? De alguna manera, cómo empieza a ponerle su propia gramática a palabras de otros, ¿sí? Y en este sentido sitúa en ese entramado más cotidiano eso que de alguna manera se le transmitió, ¿sí? Entonces, son procesos que están muy plegados mutuamente. Ahora, en el análisis de las prácticas de construcción de conocimiento público, nosotros vamos a intentar identificar analíticamente estos momentos para poder pensar cómo se está construyendo. No sé, cómo se construye la comunicación sobre si esto es pandemia, es cuarentena, es lo que sea. Bueno, vamos a ver que para poder pensarlo necesitamos ver, bueno, a ver cómo se está apropiando, cómo se está transmitiendo. Y un tercer momento de este proceso que se da conjuntamente y que dividimos analíticamente es el de producción, ¿sí? La producción es el momento en que, de alguna manera, el colectivo se apropia esto, ¿sí? Es el momento en el que el colectivo ya no solo se lo apropió en términos individuales, sino que intenta crear algo nuevo, ¿sí? No solamente su gramática, sino que sale de alguna manera a disputar eso que de alguna manera se le transmitió previamente, ¿sí? Y en general es el momento en el que el colectivo, un determinado colectivo de construcción de conocimiento, o un sujeto que construye conocimiento, empieza a transformar, ¿sí? Empieza a transformar eso que recibió. Y hay un momento de transformación. Estos son momentos analíticos, tienen que ver con la práctica y con el uso, en el sujeto y en los colectivos, ¿sí? Toda vinculación o todo proceso de organización del conocimiento, de jerarquización del conocimiento, va a atravesar de alguna manera esto, pero también va a pasar con los saberes y también va a pasar con los contenidos, ¿sí? Bueno, sigamos porque hoy era denso. Bueno, a ver, entonces, recapitulemos un poco, ¿sí? Tengo acá, los veo y se tapa lo que... ¿Cómo conceptualizar estos colectivos que construyen conocimiento? ¿De qué manera
pensarlos estos colectivos, cómo analizarlos, cómo construir herramientas que nos permitan, ¿sí?, de alguna manera pensar estos procesos de construcción de saberes, de conocimientos, de contenidos, atravesados por diferentes momentos de transmisión, producción y apropiación, ¿sí? En una situacionalidad que le otorga dimensión cotidiana y dimensión sociohistórica, ¿sí? Y acá nos parece interesante traer la categoría de comunidad de práctica, ¿sí? Que es una categoría que, bueno, ahí hay algunos autores, tanto locales como internacionales, que trabajan esta categoría, ¿sí? Que no es nada nuevo, pero que es interesante porque ubica, ¿sí?, estos procesos de construcción de conocimiento más allá del plano del individual. En general, ¿sí?, los procesos estos de construcción de conocimiento se trasladan los procesos o los estudios que se han hecho en relación a cómo se construye el conocimiento, lo individual a lo social. Y esta categoría de comunidad de prácticas dice, bueno, paremos un poco la pelota. No necesariamente la teoría que se ha construido, que se ha desarrollado para pensar estos procesos, ¿sí?, se puede plantear como una analogía directa de los procesos que suceden en términos individuales a los términos colectivos. Los colectivos empiezan a redefinir, ¿sí?, tiene otras características y otras lógicas. Y esto es algo que también tiene que ver con cómo las ciencias sociales y las humanidades hacen público el conocimiento. Y tiene que ver también con cómo está estructurada nuestra sociedad, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con el lugar que le otorgamos al individuo y con el lugar que le otorgamos a los colectivos. Y tiene que ver con lo político en relación a poner al individuo o a los colectivos en el centro. Y esto es un tema, porque ni uno está en el centro ni el otro, digamos, sino que son procesos relacionales. Por eso la idea de comunidad de prácticas. Y práctica me va a hablar de la acción de un sujeto, pero en un contexto colectivo que es la comunidad. Entonces, toda comunidad de prácticas, ¿sí?, tiene una obviedad, que es que comparte una determinada práctica, ¿sí? Los sujetos de esa comunidad se identifican como practicantes. De hecho, la comunidad de prácticas científica, a su interior, ¿sí?, construye un montón de eventos donde se autolegitima, genera publicaciones, va a congresos y se escuchan entre ellos, pero todo colectivo social construye de alguna manera esto, y esa práctica compartida al interior del propio colectivo. Pero también, ¿sí?, esto implica construir límites, ¿sí? Si alguno participa o participó en algún momento de un colegio de graduados o de algún espacio institucional de ese estilo, habrá visto que hay discusiones sobre si sos parte o no, y si sos o no, y qué sos, si podés ser parte de este colegio de graduados o no, si alguien que tiene un título de grado es parte de un colegio de graduados, pero si una persona tiene un título de doctorado de esa misma profesión, puede ser parte del colegio ese de graduados. Bueno, dependerá la situación. Entonces hay una disputa política por definir los límites de ese colectivo, ¿sí? Es como central. Y esto hace, obviamente, que se defina no solo una práctica compartida, sino la práctica del otro, de otro colectivo social. Siempre, toda comunidad de prácticas se piensa, ¿sí?, estructurada a partir de una relación con otra comunidad de práctica. Y los límites son hiperdifusos, no es que uno puede decir hasta tal está esta, hasta tal está otra. Son permanentemente difusos. De hecho, si podemos analizar todo lo que de alguna manera tiene que ver con este campo enorme del conocimiento público, vamos a encontrar, y es el objetivo, vamos a terminar hoy con eso, vamos a empezar a ver que esas prácticas compartidas están en disputa permanentemente. Incluso están en disputa hasta qué punto son o no son. Y se han construido en disputa, ¿sí?, por esto de la hipótesis de dicotomización, por esto de la hipótesis de la cosificación, con límites, ¿sí? Entonces, la categoría de comunidad de prácticas nos permite pensar eso. También en una comunidad de prácticas lo que se hace es construir relaciones que permiten aprender unos a otros, ¿no? Hay procesos de aprendizaje que se despliegan entre esa comunidad. Se comparten haceres, se comparten perspectivas del mundo, se comparte un quehacer, ¿sí?, se comparte un conjunto de elementos que los autoafirma de alguna manera como colectivo.
¿sí? Y al mismo tiempo, eso implica que los otros colectivos también lo construyen. Entonces, cuando dialogan ambos colectivos, están dialogando dos formas de aprendizaje diferentes, dos formas de quehaceres diferentes, dos formas de prácticas compartidas diferentes. También la categoría lo que plantea es que la comunidad de prácticas de alguna manera transforma conocimientos individuales en conocimientos legitimados colectivamente, ¿sí? La propia experiencia que un determinado sujeto hace respecto a algo que se vive socialmente es legitimado cuando eso individual vivido es compartido con otro en un interior más grande. Entonces, ahí podemos entender, por ejemplo, las diferentes manifestaciones políticas, marchas, organizaciones, ¿sí? Pero también podemos entender los límites en los campos del conocimiento. Digamos, hasta qué punto esto es antropología, hasta qué punto es sociología. De hecho, de hecho los mismos campos al interior de las ciencias sociales y humanidades, si ustedes analizan el nombre, ¿sí? Se van a dar cuenta en qué momentos históricos, por ende, respecto a qué problemáticas sociales surge cada uno. Están las guías, están las ciencias, ¿sí? Sociología, antropología. Antes están las humanidades, ¿sí? Las letras, la filosofía, las artes, ¿sí? Después, en un segundo proceso sociohistórico, se despliegan las guías, y en un último proceso histórico empiezan las ciencias, ¿sí? La ciencia de la comunicación, ¿sí? Las ciencias políticas. Y si ustedes ven, además, esas divisiones que tienen que ver con ir dividiendo, escindiendo de un mismo colectivo, o sea, de una misma comunidad de práctica, otras comunidades de práctica en función a diferenciarse y construir lógicas de aprendizaje conjunto. Entonces se van dividiendo, pero se corresponden además con divisiones espaciales, o sea, en la Universidad de Buenos Aires, pero también pasa en otras universidades de otros países, de otras provincias. Uno va a encontrar permanentemente divisiones diferentes, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, la facultad es de Filosofía y Letras, y es como pensada la Facultad de las Humanidades, por más que adentro esté la geografía, por más que adentro esté la antropología, ¿sí? Es pensada como las humanidades. Lo que vendrían a ser las ciencias, las guías, se independizan en un momento y constituyen su propio espacio. Y primero está la Facultad de Ciencias Sociales, que previamente todo lo que era sociología estaba en la misma Facultad de Filosofía y Letras, se separa y crea eso. Incluso después también se separa las ciencias sociales en parte, digamos. Incluso por eso nosotros hasta pensamos a la abogacía como parte de una ciencia social, incluso a la arquitectura como parte de una ciencia social, digamos, y humana. Es como una visión más amplia. Todo esto tiene que ver con cómo se van construyendo comunidades de práctica que necesitan autoafirmarse, reafirmarse, no solo por una cuestión de características de construcción de conocimiento, sino políticas económicas. No vamos a negar que cada uno de esto implica el desarrollo del conocimiento y que de alguna manera construir una economía propia para reproducir el crecimiento del campo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, que construyen un lenguaje, una gramática en conjunto, ¿no? Un poco ya lo fuimos diciendo. Avancemos. Bueno, ¿qué pasa en este colectivo que denominamos ciencias sociales y humanidades? ¿Sí? Que los vamos a tomar de manera genérica, ¿sí? Pero al interior de nuestro seminario vamos a tratar de pensar las diferencias entre estas disciplinas. Por eso hoy hablamos de conocimiento más interdisciplinar, y por eso hoy el proceso de construcción de conocimiento de la ciencia es interdisciplinar. No hay un punto de vista mejor que el otro, sino que el problema o la problemática que abordamos de alguna manera es explicada interiormente por diferentes puntos de vista. Ahora, en el seminario lo que nos va a interesar no es tanto cómo se despliega al interior, aunque lo vamos a tener que pensar, por lo que les decía, que necesitamos conocer la manera en que nosotros construimos conocimiento para poder hacer público nuestro conocimiento en otros entramados sociales. Por eso aparece acá ciencias sociales y público a público aparece con esta generalidad,
¿sí? Que pueden ser miles de cosas, ¿sí? Que pueden ser una enormidad de situaciones, ¿sí? Pero que de alguna manera nos permite delimitar el objetivo y la fundamentación del seminario. No nos vamos a enfocar tanto en cómo las ciencias sociales y las humanidades construyen conocimiento, sino en cómo se relacionan con otros colectivos, con otras comunidades de práctica, para construir conocimiento. ¿Sí? Ese es el foco. ¿Sí? No obstante, esto es algo que ha pasado históricamente en las ciencias sociales y las humanidades. De hecho, en el ámbito universitario, porque estas prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? De las humanidades, de las ciencias sociales, se institucionalizan, se materializan en prácticas concretas que se expresan institucionalmente. Y hoy en las universidades se habla de investigación, de extensión, de docencia, y se institucionalizan, incluso tienen espacios concretos, como les decía antes. Ahora el CONICET empezó a registrar, ellos le llaman comunicación de la ciencia, ¿sí? Empezó a registrar otra práctica. Pero al interior de la lógica universitaria, quienes somos parte del mundo universitario, somos investigadores, extensionistas y docentes. No es que hay un momento en el que uno dice, bueno, ahora paso a ser docente, ahora. No hay un momento de separación. Ahora, cada uno tiene su lógica. Cada uno tiene su lógica. No es lo mismo la construcción de conocimiento cuando estoy investigando, que cuando estoy haciendo extensión, que cuando estoy haciendo docencia. No obstante, todas esas prácticas están presentes en el momento en que construyo conocimiento con un otro, ¿sí? Como universitario, como académico, como científico. Uno, de alguna manera, cuando construye conocimiento con esto que hemos denominado genéricamente público, está, de alguna manera, pensando, ¿sí? Estas tres niveles, ¿sí? Estas tres lógicas, ¿sí? Bueno, por eso en la siguiente filmina, nos vamos a dedicar a pensar estas prácticas que desplegaron las ciencias sociales para vincularse, para construir con otras comunidades de prácticas. Vamos a pensar a las ciencias sociales y las humanidades como una comunidad de prácticas, y vamos a intentar pensar qué prácticas históricas desplegó, qué prácticas ha y despliega en la actualidad el campo abierto de las ciencias sociales y las humanidades con estos otros colectivos sociales, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a partir de pensar un poco tres principios, ¿sí? Que se despliegan en las prácticas de construcción de conocimiento público. Un principio epistemológico, que tiene que ver con los puntos de partida teóricos a partir de los cuales construimos conocimiento respecto a una determinada problemática, un poco lo que yo hice durante esta primera clase. Les conté cuáles son mis principios epistemológicos, los principios epistemológicos que estamos trabajando con Mateo en este seminario. Un conjunto de principios metodológicos que tienen que ver con los procedimientos que desplegamos para comprender una problemática social. Y principios ontológicos, ¿sí? Que tienen que ver con los imaginarios que construimos respecto a una determinada problemática social o el mundo social. Y ahora, estos tres principios están en la comunidad de prácticas que conforman las ciencias sociales y las humanidades, pero también están en el resto de las comunidades de prácticas. Todos tenemos puntos de partida teóricos, explicitados o no explicitados, transformados en conocimiento o expresados en términos de saberes, ¿sí? Todos tenemos prácticas a partir de las cuales comprendemos una problemática social. ¿Están transformadas en metodología o no están transformadas en metodología? Pero todo colectivo social comprende de alguna manera. Y entonces, para poder hacer público el conocimiento, uno tiene que poder, por lo menos, escuchar y entender y comprender la manera en que esos colectivos han construido. Y todos tenemos principios ontológicos. Todos construimos a partir de imaginarios respecto al mundo social. Y además, estos tres principios no son fijos, son cambiantes. Y además están en un entramado cotidiano y en un entramado sociohistórico, tanto para la comunidad científica como para otros colectivos sociales, ¿sí? Estos tres principios, de alguna manera, para ir cerrando, porque ya son y media,
Estos tres principios están atravesando las prácticas que la propia comunidad de ciencias sociales y humanidades ha construido. ¿Y cuáles son algunas de estas prácticas? Hay muchas, incluso innumerables, y no están claras, y no están en este momento. Es interesante, este es un momento interesante, porque es un momento en el que, un momento histórico, un momento social, en el que estamos debatiendo, ¿sí?, al interior de las ciencias sociales y las humanidades, cómo denominar esto, ¿sí? Y debates que atraviesan lo político, lo económico, lo teórico, ¿sí? La forma más clásica que hemos conocido es el de la divulgación, ¿sí? Hoy, quien se plantea ser divulgador en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades es casi tratado y menospreciado, porque además la divulgación tiene un principio epistemológico, un principio metodológico y un principio ontológico, ¿sí? Tiene posicionamiento, ya vamos a ver, en esto vamos a entrar en profundidad en las siguientes clases. Lo mismo con la difusión científica, hoy no son las que están en el plano, y tienen que ver claramente con posiciones políticas, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo me hago es si esas posiciones políticas son cambiantes también, ¿no? Después podemos encontrar el periodismo científico, otra práctica, ¿no? Así como la divulgación, la difusión científica, el periodismo científico, otra práctica, más asociado a un campo del periodismo, más asociado a otra, al ámbito de lo público y los medios de comunicación. Después tenemos la comunicación de la ciencia. Esta es la hegemónica hoy en el ámbito de la ciencia. Esta es la que de alguna manera, ¿sí?, empieza a presentarse como central y como principal en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Y vamos a ver por qué y cuáles son las razones. Yo tengo mis dudas, la verdad que sinceramente no es la... me parece que hay también un proceso de hegemonía y subalternidad respecto a otras prácticas, ¿sí? Y no creo que sea mejor ni peor, sí, quizás hoy es la legitimada socialmente por el ámbito de la ciencia, no necesariamente por las universidades. Las universidades quizás tienen otro posicionamiento y encuentran otras más relacionadas con la extensión o la transferencia, ¿sí?, que son otras prácticas históricas de construcción de conocimientos públicos, ¿sí? Después, otra que fue bastante, que vamos a encontrar mucho en portales públicos, ¿sí?, ámbitos estatales, y que fue muy planteada en todo lo que fue el periodo de gobierno, sobre todo de Cristina, pero también de Néstor, ¿no?, el periodo que tiene que ver con la popularización de la ciencia, ¿sí?, que es otro enfoque, otra práctica de construcción de conocimiento público, ¿sí?, y que tienen que ver además con pensar entramados sociohistóricos diferentes, entramados, una persona que quiere, entramados cotidianos diferentes, ¿sí?, entramados relacionales diferentes. Después, bueno, y les puse alfabetización científica, hay otros, yo puse las 4 que hoy aparecen como en el centro de la escena, porque de alguna manera son algunas de las prácticas que vamos a discutir, ¿sí? Todas estas son prácticas de construcción de conocimiento público. Todas, de alguna manera, están pensando su propia comunidad de prácticas y otra comunidad de prácticas. Y entre ambas comunidades construyen. La pregunta que nos vamos a hacer, y vamos a intentar pensar a lo largo del seminario, es de qué manera piensan a las otras comunidades, de qué manera piensan lo sociohistórico, de qué manera piensan el entramado cotidiano, cómo recuperan los saberes que construyen las otras comunidades, qué relación de hegemonía y subalternidad se produce entre ambas comunidades, ¿sí? Porque en sí, no es que una sea, y esto ya es punto de vista propio, no es que una sea mejor o peor que la otra, sí están asociadas a posicionamientos teórico-políticos diferentes, ¿sí? Ahora, todas, de alguna manera, se han planteado, todas estas prácticas, de alguna manera se han planteado construir con algún otro, con esto que denominamos público, que vamos a explorar. Todas se han planteado hacer público el conocimiento de la ciencia, y se han planteado en ese hacer público
un público particular. Todas están suponiendo una determinada comunidad de prácticas. Y no es que lo suponen per se, sino que lo suponen porque están situadas, como les decía antes. No es que yo elijo, no es que el periodismo científico elige comunicar construyendo contenido cerrado y no contando la lógica del proceso productivo de un determinado problema porque sí. Es porque está entramado en un determinado proceso más amplio, porque piensa cómo hacer público. Y lo mismo con la extensión, lo mismo con la transferencia, con la alfabetización científica. Es algo que está permanentemente en movimiento, ¿sí? Entonces, en este seminario vamos a abordar los usos históricos, pero principalmente vamos a abordar las comunidades de práctica, ¿sí? Tanto la relación entre comunidades de práctica, ¿sí? Como la relación entre comunidades de práctica y sujetos individuales. Eso, de alguna manera, es lo que vamos a intentar pensar, porque nos interesa pensar tanto el aspecto social, político, de construcción de conocimiento en un determinado entramado colectivo, ¿sí? Porque eso, de alguna manera, nos permite pensar esta práctica de construcción de conocimiento, pero sobre todo nos permite pensar los procesos de legitimación, de hegemonía y subalternidad que se dan en un momento histórico y social en relación a los procesos de construcción de conocimiento público de las ciencias sociales y las humanidades. Esta es la fundamentación del seminario. Hasta acá vamos a llegar hoy. ¿Sí? Era importante para nosotros contarles esto. Esperen que les quiero poner la próxima actividad. ¿Por qué no me dejas cambiar de hoja? Es terrible. Tenemos ya definido una próxima actividad. Bueno, no me deja. Que tiene que ver con una charla. Y así como les conté que había clases y que van a ser quincenales estas clases, ¿sí? También tenemos estas charlas que el otro día coincidió con... Voy a sacar stop a esto y les voy a poner la charla. Pónganse, los que quieran pónganse visibles, y los que quieran sigan. Mateo, te veo ahí, a vos sí te iba a decir, ponete, les voy a compartir la charla, que tengan y después volvemos, ¿sí? Porque aparte en eso les decía, ¿no? Cuando no quiere funcionar, no quiere funcionar. Lo tengo que mostrar así, como el PP armado. Pero bueno, tenemos esta charla que va a ser el miércoles 15, ¿sí? Es la misma semana en que vamos a tener la segunda clase, ¿sí? La idea acá, van a ver que va a haber núcleos de discusión, ¿sí? Esta es sobre transposición o transformación. Tenemos 3 expositores, 2 son muy conocidos, el otro no es que no sea conocido, sino que por ahí no es tan público. ¿Sí? Uno es Jaime Sorín, que es arquitecto, que me imagino que todos lo conocerán, fue decano de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, ahora está trabajando en la Universidad de Avellaneda, también en el área de arquitectura, creo que es decano o algo así, no me puedo recordar. Sí, Iván Iste, que es geógrafo, ¿sí? Que también es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que trabaja en el ámbito de lo público en la Secretaría, en el Ministerio de Educación en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, Alfredo Zayat, que de hecho en este momento debe haber terminado su programa, que no necesita que lo presente, me imagino que todos lo conocerán, pero por ahí se lo conoce más por su lugar de periodista científico o periodista economista, pero Alfredo es economista. Y la discusión va a girar en torno a esto de transposición o transformación. Esto es el miércoles 15 de julio y parte de la actividad que desarrolla el programa. Bueno, no sé, Mateo, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Tenemos unos minutitos. El comentario por mi parte es agradecerte y felicitarte, Maxi. Estuvo tremendamente... No sabía que íbamos a hablar de tantas cosas, ahora me estoy sorprendido, un poco me asusta. No, de una fundamentación, digamos, lo que hizo Maxi hoy de manera excelente y precisa y sofisticada fue mostrar lo que hay abajo de la punta del iceberg.
que muchas veces uno no lo trabaja por tiempo, porque quizás es sumamente complejo, y por lo cual me pareció interesantísimo en función de eso, en función de este seminario, o esta temática, o esta problemática que estamos intentando plantear, mostrar cómo está fundamentada esa cuestión. Así que agradecerte, agradecerles a todos los que se están participando del seminario. Después, en las reuniones sucesivas estaría bueno, lo que tiene estos seminarios de gente adulta, llamémosle, es que se constituyen de distintas disciplinas, de distintas tradiciones teóricas y personales, y eso lo hace muy rico, así que les propongo a todos y a todas que traigan esas inquietudes, pero también esas propuestas, esos conocimientos, porque seguramente se va a enriquecer, no podría ser de otra manera, pero se va a enriquecer mucho el seminario en función de esto. Lo último por mi parte, perdón, alguien quería hablar. No, dale, era yo que pensé que habías terminado de hablar. Ahí está Conrado con un gorro, ¿no? Sí, está desde la Antártida. Bueno, y agradecerle también a Conrado la confianza y bueno, toda la organización. Lo último, antes de despedirme yo por lo menos, es dos cositas. Una, nosotros estamos llevando adelante el Instituto de Investigación, yo trabajo en el Instituto de Investigación de Conocimiento y Políticas Públicas de la Comisión de Investigaciones Científicas. Bueno, Maxi también forma parte, y también algunos y algunas que están acá participando y que quería presentarlas también. Lucía, ahí veo que está Lucía Guerre, que está participando de la reunión y es una de las protagonistas de este desafío, que es armar este instituto, que es un instituto que es bastante nuevo, tiene unos poquitos años, y que uno de los temas del instituto justamente es, uno de los temas fundamentales de las líneas de trabajo del instituto es la comunicación científica. También había a Laura González, que es colega de Maxi, antropóloga también. Ahí apareció Lucía en persona. Y lo vi también a Guido Alvarado, que, bueno, y también hay otros compañeros y compañeras que forman parte del instituto. Y una de las actividades del instituto, y en este caso, asociado con la Biblioteca del Congreso de la Nación, vamos a hacer este martes, se quería invitarlos, que vamos a tratar justamente el tema de literatura y ciencia. Va a ser todos los martes a las 19 horas en la página y en las redes de la Biblioteca del Congreso y del Instituto. En este caso vamos a hablar del tema de ciencia ficción, y el invitado, vamos a hacer unas conversaciones, va a ser Horacio Convertini, escritor y el editor jefe de la revista Viva, y digamos, tiene una gran trayectoria también en el género policial, tanto en la parte de literatura como en la parte de periodística. Así que los invitamos también para este martes 7 a las 19 horas. Bueno, espero que no haya sido pesado, les avisé. La verdad que no había otra manera, hubiera sido genial tener el primer encuentro de manera física, porque además todo esto que fuimos charlando, que además es bastante denso teórico conceptualmente, cuando uno lo va acompañando del movimiento, de la ida y vuelta, se vuelve mucho más rico. Como decía Mateo, la idea en los próximos encuentros es tener una interacción mayor, pero necesitábamos construir una gramática conjunta. Y a veces uno participa, me imagino que muchos habrán participado del seminario de posgrado, donde el primer encuentro es que cada uno de los que participan del seminario les cuente por qué le parece interesante el seminario que están haciendo. La verdad que a mí me molesta bastante eso, no porque no me interese lo que ustedes tengan para decir, al contrario, nos iremos conociendo con el tiempo, sino porque me parece que si uno vino a este seminario o decidió un sábado a las 11 de la mañana volverse a conectar a la computadora, teniendo en cuenta que nos pasamos conectados a la computadora en este momento de la vida todo el tiempo, por lo menos quiere escuchar lo que uno piensa.
o lo que uno trae, o por qué está acá, digamos, y porque vino a escuchar a este grupo, no solamente a decir lo que piensa sobre la temática. Pero la idea y el enfoque del seminario es abrirlo, pero en este primer encuentro, por eso nos propusimos de alguna manera contarles esto que es la fundamentación, y que es importante y es clave para esto que estamos intentando abrir el debate, que es la construcción pública del conocimiento, porque lo primero, como decíamos al principio, es que ustedes conozcan desde qué lugar uno construye, y esto es para cualquier disciplina. La explicitación de nuestro propio punto de vista epistemológico, teórico, político y ontológico, como planteábamos antes, es el punto a partir del cual podemos construir conocimiento con otro, ya sea para discutir el conocimiento de otro, para poner en cuestión, para acordar con el conocimiento de otro, ¿sí? Y la única manera de poder construir públicamente ese objeto que sea cualquier problemática social es a partir de entender cuáles son las otras formas en que otra comunidad de prácticas conceptualiza el mundo social. Por eso la idea hoy era contarles esta fundamentación y nuevamente agradecerles que hayan estado. Está la invitación que les hizo Mateo, que después la compartimos para que todos la tengan, para que participen, y nos estaremos, no sé si alguno quiere comentar algo o decir algo, desmútese, y si no... Si no, nos estaremos. En las clases presenciales, no sé si les habrá pasado alguna vez como alumno o como profesor o profesora, que al final de la clase alguien pregunta, yo doy clase, por ejemplo, de semiología, y me pasó muchas veces, esta no era de pensamiento científico, pero al final. Así que ahora pueden preguntar si no era una clase de otra cosa. No, así que bueno, y en 15 días nos vemos, Maxi. En 15 días nos vemos y tenemos la actividad previa esa misma semana de este conversatorio en el que van a estar Sorín, Tisted y Sayat. Bueno, nuevamente agradecerlos, nos estamos viendo y no se preocupen por si tuvieron dificultades para acreditarse en el campus, esas cuestiones las iremos solucionando, tienen que ver con organizar esta lógica de cursada virtual, pospandemia, pandemia, como estamos viviendo todos. Así que nos vemos, espero que les haya parecido interesante, y nos vemos en 15 días. Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Gracias por estar. ¿Cómo fue? ¿Estás ahí? Desmuteate. Quedamos vos y yo. Estoy acá. Sí, yo pensé que Mateo se iba a quedar también. ¿Qué fue? Se fue. Sí. Bueno, pero no haya sido muy denso, ¿viste? Era intenso. No. Estuvo buena. La verdad no estuve todo el tiempo, hasta tuve que salir a comprar yerba, no te voy a mentir. Sos un hijo de... Sos un hijo de puta, dice. Che, estás grabando, cortá de grabar. Cortá, sí. Porque Sí. si está grabada, después